Si te parece, pues próximamente, la próxima vez, pues le dedicamos a cada cripto su vídeo, su charla, su análisis en profundidad, sus pros y sus contras, por qué hay que invertir y por qué no. Si invierto tal cantidad de aquí a un mes, si sube este porcentaje, ¿cuánto puedo ganar? ¿Te parece? Sí, si a la gente le interesa, perfecto. Seguro que le interesa, tío. A mí me interesa. Con esto ya creo que es suficiente, ¿no? Bueno, pasamos a hablar de las NFTs, ¿verdad? Sí, los NFTs, que sería el tema más popular que se ha visto últimamente. En la última semana o 2 semanas, creo que con la noticia de un famoso youtuber, si mal no recuerdo, creo que fue Willy Rex, que una mañana me levanté, abrí, típico, por la mañana, a leer un poco, informarte y tal, qué pasa en el mundo, y vi que Willy Rex, un famoso youtuber español, ha creado su propia criptodivisa o va a lanzar, tiene pensado lanzar su propia criptodivisa. Y no solamente eso, sino que ahora parece ser que hay gente que, famosa obviamente, gente muy popular, crea un meme, una imagen, una foto, un, lo más, o sea, la cosa con menos sentido que pueda haber en el mundo y se vende a precios no de 10.000 ni de 50.000, sino en 500.000 o millones. 500.000 euros, dólares o en millones incluso. ¿Qué es todo esto? Que, por cierto, también creo que el fundador de Twitter Sí, Zuckerberg. vendió el primer tweet que le pertenece obviamente a él. ¿Te imaginas ser el fundador de Twitter y que sea otro el que tuitee el primero? Vendió su primer tweet 100.000, 200.000 euros, algo así. Creo que al final fueron 2 millones por Dos su tweet. millones, Eran 2 millones por el NFT. 2 millones de dólares es la cantidad por la cual se vendió el primer tweet. A saber qué habrá escrito. Hay un hola. No sé. Creo que fue esto es mi primer tweet, o algo así, el mensaje. ¿Cómo fue? Eh, Creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que el mensaje había puesto, este es mi primer tweet en Twitter, algo así, algo parecido. Curioso. Bueno, a ver, porque creo que iba por ahí. Yo lo dije así por averiguar, Fueron 2 pero millones es que ¿qué vas a escribir en un primer tweet y siendo tú el fundador, estando ahí solo, teniendo 0 seguidores y siguiendo a 0 personas? Es como gritar en un bosque en el que no hay nadie. Bueno, eh, NFTs, ¿verdad? Esto Sí. es el mundo de las NFTs. ¿Y qué diferencia o qué relación guardan con las criptodivisas? ¿Y qué es esto de las NFTs? Y una tercera pregunta, y si quieres ya las respondes así de golpe, para dejarte hablar y desarrollar tu respuesta. Eh, ¿Qué vida tienen las NFTs? ¿Crees que es un mundo que viene para quedarse o que tiene sus días contados? Adelante. Sí, vale. Lo primero del todo, un punto que te voy a corregir es que un NFT no es una criptomoneda, sino que sería un token. No sería una criptomoneda igual que el Bitcoin que tiene un valor, sino que o sea, es un NFT. Son conceptos semejantes pero muy distintos entre sí. Un NFT, su significado es token no fungible. ¿Vale? Un token no fungible básicamente es un token que existe solo uno. O sea, uno o la cantidad que tú indiques. Y cada uno es individual y distinto al otro. O sea, en el caso del Bitcoin, por ejemplo, tenemos 21 millones y da igual que te mande un Bitcoin u otro, que son todos iguales. O sea, al final es un Bitcoin. Igual que una moneda de 1 euro. Da igual qué moneda sea. En cambio, en el NFT no. En el NFT, cada uno de esos NFTs es distinto y no es divisible. No se puede vender medio NFT ni un cuarto de NFT. Sería un token entero y sería individual por cada eso. ¿Qué se hace con esos NFTs? Pues se suelen. Aquí entra la parte que sí que se asemeja a lo que sería una criptodivisa. Sería almacenar información dentro de la blockchain. En este caso, los NFTs usan en su mayoría la blockchain de Ethereum, la blockchain 2.0, ya que permite contrato inteligente y todo eso que estábamos hablando. Pues
¿Tienen el Lo mismo que hace, sistema de las comisiones, perdón? sí, sí, de hecho sí tienen la misma comisión, las comisiones altas. Siempre que haces una compra de un NFT, tienes que pagar la comisión gas de NFT. Al final esos NFTs, lo que te estaba diciendo son obras, todo lo que pueda ser digital, todo lo que se te pueda ocurrir digital, relacionadas a un cierto token, ¿vale? O sea, por ejemplo, una obra de arte, música, un coleccionable, cualquier cosa que Una captura de pantalla ahora. Hago una captura de pantalla. ¿Podría servir como NFT? podría ser perfectamente como un NFT. ¿Y cómo Y yo, cómo llega a tener valor y se vende? ¿Cómo es ese proceso? el proceso del NFT, el valor que tiene es simplemente el valor que le da a la gente. Por ejemplo, ¿por qué la Mona Lisa la gente o sea, tiene ese valor, que no sé qué cantidad es, pero costará millones de euros? Porque el museo o las personas creen que tiene ese valor, porque el autor pues tiene su historia, tiene sus otras obras de arte, y al final la gente es el que le da este valor. La gente piensa que tiene ese valor. A lo mejor por otra persona pues no tendrá ese mismo valor o tendrá mucho menos o mucho más. Me lo dirás a mí que sí, sí, o sea, ¿por qué hay cosas? O sea, que al final es algo totalmente impredecible. Tú no puedes predecir lo que es el mercado. El mercado al final decidirá. Yo he subido vídeos a YouTube hablando de cosas que, a ver, es verdad que para grabar un vídeo no es que ponga una cámara y ya empiezo a hablar, sino que preparo un tema, investigo bien, de antemano ya es un tema que suelo conocer, luego ya profundu- prof- profundizo, perdón, no me sale la palabra, perdón, Profundiza. profundizo más y eso, al final pues tienes 3 visualizaciones o 10 y sale alguien con, no sé, con cualquier tontería diciendo cualquier cosa y tiene 1 millón. A mí esas cosas no me enojan, no me molestan simplemente porque es el mercado al final que decide. Exactamente. Algo puede ser muy currado y que nadie le dé valor. Y algo puede ser una tontería. A ver, ¿cuántos cuadros de pintura que tú has visto, que has dicho, pero ¿esto qué es? ¿Qué tontería es esto? Y se venden a precios de millones. Y es más, creo que hay no recuerdo su nombre, pero hubo un pintor famoso en su tiempo, no, después de haber muerto, que pintó, era un pintor y no vendió ni un cuadro. Mm. Murió en la miseria, pero al morir, después de unos años, sus cuadros se vendieron por millones. Ya me dirás Sí, tú de qué servirá eso, pero bueno, perdona claro, que te haya interrumpido, pero ya no te interrumpo más. Continúa. no, no pasa nada. Sí, estamos charlando. Y sí, el NFT, el valor que le da es el valor que quiere darle la gente. Por ejemplo, últimamente han sacado muchos famosos sus propios NFTs y se pueden permitir ofrecerlos a cierto valor porque saben que tienen unos seguidores detrás, un grupo de fans que estarían dispuestos a pagar esa cantidad. En el caso, por ejemplo, de Logan Paul, Snoop Dogg, que está presentando ya vender NFTs con Dogecoin directamente, ni siquiera con Ethereum, sino con otra criptomoneda. Incluso en el caso de Javi, hace poco. ¿A ti qué te interesa el deporte de lucha libre y tal? Javi, por ejemplo, que ha presentado sus NFTs. Javib Y al final, Nurmagomedov sí, presentó su Javi. propia... Me interesa, me gustaría saber qué ha Pues presentado. tiene 3 NFTs y es lo que hablamos. Si a ti te interesa ese boxeador, por ejemplo, tú a lo mejor estarás dispuesto a pagar 500, sabiendo que a lo mejor eso podría ser, mañana podría ser 1000 eso. Y sobre todo sabiendo que hay una cantidad limitada, que sería como un coleccionable. Entonces, de momento podríamos decir que sería correcto afirmar que de momento el mundo de las NFTs, que recordemos está todavía en pañales, en un principio está diseñado o la gente que más potencial o más beneficio le podría sacar son gente con un público detrás, gente muy popular. Es En la decir, mayoría sí, en la mayoría sí, porque al final, a lo mejor, claro, a lo mejor una persona te puede comprar tu NFT perfectamente sin tú ser conocido, pero tal vez no le dé un valor tan elevado como le darían a alguien que sí que es famoso de por sí. Y a lo mejor, y puede pasar que una persona compre hoy en día un NFT a una persona por un valor ridículo y que dentro de unos años esa persona se haga mucho más famosa en el mundo del arte o en la música o en lo que sea que esté trabajando y que dentro de unos años se valorice muchísimo
y tenga un precio muchísimo mayor. ¿O no? O Token, mantenerte. claro. Token no fungible. Se entiende por token no fungible un token que no se puede cambiar, que no se puede modificar, que no se puede falsificar. ¿Correcto, no? Exactamente. ¿Cómo te aseguras de eso? ¿Cómo sabes que, por ejemplo, no sé, yo diseño algo, dibujo cualquier cosa en Paint, la vendo, la quiero vender o la quiero poner en venta, pero el que quiera comprarla quiere asegurarse de que es auténtica, de que no puede venir otro y realizar una copia similar, idéntica? Claro. La revolución que tiene ahora los NFTs es que, como te he dicho, están registrados en la base de blockchain 2.0, que sería la de Ethereum. Y como hemos visto, la información es inmodificable. Es decir, una persona que crea un NFT, esa persona, cuando crea el NFT y pone de quién es la obra de arte, ejemplificémoslo como una obra de arte a partir de ahora. Un NFT de una obra de arte, esa persona que sea el autor de esa obra de arte pondrá su nombre. Entonces, ese nombre, el lugar donde se ha pintado y toda la información que le interesa al autor y que ponga en esa blockchain de Ethereum, jamás podrá ser modificada. Y, y siempre que se quiera mirar en la blockchain si esa información es correcta, se verificará de dónde viene el autor y tal. Y no habría forma de que otra persona que no sea quien dice ser pueda poner su nombre allí, en la Mm, información. Vale, tanto las NFTs como las criptomonedas, todas utilizan el método de seguridad, por llamarlo así de una forma tan simplista, pues la blockchain, la tecnología de blockchain. ¿Cuán de segura es blockchain? ¿Ha podido verse comprometida su seguridad alguna vez? Mm, Es lo que te decía, en ningún momento, en los años que lleva trabajando, tanto la red de Bitcoin, que sería la más antigua, la primera blockchain, no se ha podido atacar de ninguna forma. En ningún momento se ha podido modificar información que hay dentro. Se podría modificar en el caso Digo- de lo que te Lo decía digo por antes. las NFTs, porque en parte las NFTs, pues su autenticidad dependen a ver, primero, de que no se hackee, no se pueda copiar, y en segundo lugar, pues de la blockchain, ¿no? Que en este caso, pues utiliza la de Ethereum 2.0. Sí. ¿Podría Y cambiar a blockchain 3.0, por ejemplo, las NFTs? podrían perfectamente. De hecho, Cardano está planteando poder ofrecer NFTs en su red. Interesante. Podría, sí. Y de hecho, eso subiría bastante el valor del Cardano, pero eso ya sería otra parte del proyecto que están planteando. ¿Querías añadir algo? No, Los tokens no fungibles. ¿Es un proyecto que al igual que no. Bitcoin, Cardano, hay personas detrás de eso o ha surgido No. así de la espontaneidad? Eh, Cualquier persona podría crear un NFT. Tú, por ejemplo, si quieres, podrías crear un NFT. Tendrías un gasto de creación que tendrías que pagar según el gas, que es lo que hablábamos de Ethereum, que la pagarás en Ethereum y varios gastos más. Pero al final cualquier persona puede crear un NFT. Un NFT no es una criptomoneda, sino es un concepto. Es el concepto de un NFT y puede ser pues desde lo que vendió Logan Paul, no sé qué vendió exactamente, hasta las tarjetas que está vendiendo Javi, todas esas son NFTs. Y no tienen ninguna, o sea, no es un proyecto en sí, sino que ya se está implementando en eso, y en la red de Ethereum. las tokens no fungibles, las NFTs, o sea, son virtuales, totalmente virtuales. No Sí, en su un mayoría son NFT en virtuales. físico. En su mayoría son virtuales. Se podría hacer con algo físico, pero en su mayoría suelen ser virtuales, porque al final la gente lo que le interesa también en todo esto es asegurarse primero que su obra de arte, pues primero tienen la ventaja de toda la información que pueden recopilar la blockchain, por lo tanto, podrían tener información de la autoría, de la fecha de creación, de distintos dueños que ha tenido durante todo el tiempo hasta que la ha adquirido una persona. Al final, toda esta información se almacena en la blockchain y todo esto le da la ventaja de que el comprador se asegura de muchísimas cosas. Y no solo eso, sino que teniéndolo en virtual, primero
se asegura de que en ningún momento habrá un deterioro de ese material, en ningún momento se podría romper o estropear, como puede pasar con un cuadro o una figura. Claro, En el caso de una venta de una figura, por ejemplo, tú si tuvieses una estatua muy cara, a ti te daría mucho miedo pues enviarla y venderla. Y encima para venderla pues habría muchísima comisión de envío, asegurarte de que el envío se haga bien y que no se deteriore tu pieza. Si la vas a vender a una casa de subastas, pues la subasta te se llevará su comisión también. Y al final un NFT es todos estos conceptos reunidos digitalmente. Al final, lo que te decía de que los NFTs están registrados en la blockchain 2.0 y como hemos dicho, la blockchain 2.0 permite los contratos inteligentes. ¿Con esto qué se puede conseguir? ¿Qué aplicación tienen los NFTs? Por ejemplo, lo que se hace ahora es que un autor, por ejemplo, puede hacer que en el contrato inteligente haga la condición de que siempre que se produzca una venta de esa obra de arte, de ese NFT, él se lleva una comisión de la venta. Por lo tanto, ¿qué estamos consiguiendo aquí? Que, por ejemplo, un autor hoy en día, si quiere dibujar un cuadro, lo venderá a una casa de subastas, la subasta se llevará la comisión, más los gastos de todo eso, y al final él lo único ventaja que se llevará será la parte de beneficio que le dará la casa de subastas. Y luego ya habría el mercado secundario, que sería el mercado de segunda mano, que podría revenderse, y al final el autor no se llevará esa recompensa, aunque se valore más su obra de arte. Con un NFT lo que se consigue es que tú eres dueño de tu obra de arte de por vida. Seguirás llevándote un porcentaje, aunque se hagan ventas en el mercado secundario, seguirás llevándote tu beneficio de esa venta. Y es algo que es inmodificable, por lo que decíamos de un contrato inteligente. Si no se cumple, no se podrá realizar esa transacción. Por lo tanto, no se podrá vender ese NFT en el caso de que se quiera vender. o sea que parece que todas son ventajas. No sé, habrá Sí, gente que le gustaría más tener un Pokémon en físico, pero al igual podrá haber otras personas que le gustarían tener un Pokémon auténtico en digital, en el mundo virtual. Pero lo que no podemos negar es que eh, el propietario, el autor de ese token no fungible, de ese NFT, pues no le creo que le interesaría más que el token, que su NFT, pues pase de varias manos, de muchas manos, por muchas manos, porque al final, pues por cada venta de ese token, pues él se lleva una comisión ad infinitum, digamos, o sea, eso es para sí, siempre, ¿no? ocurrido. Interesante. Bueno, si quieres, Bueno, dime. sí, lo que te iba a decir, por ejemplo, lo que hablaste de que a la gente le interesa más tener un coleccionable físico que uno virtual. Al final, últimamente se está viendo también mucha gente interesada en comprar obras de arte virtuales. Porque al final, como te voy a enseñar ahora dentro de un rato, eh, hoy con la realidad virtual se puede realmente ver, o sea, eso, se puede ver algo que está en el mundo digital 3D, bastante. como si estuviese aquí contigo, ¿no? Sí, ¿Verdad? la tecnología lo permite y de hecho te voy a enseñar ahora un caso en el que en verdad no es una tontería que en un futuro las obras de arte se lleven más virtual que en físico, que al final tiene todas esas desventajas que estábamos hablando de que se podría romper, tendrás que transportarlo, etcétera, etcétera. Lo de la realidad virtual, eso es algo que a mí me fascina. Los pocos vídeos que he podido ver, eh, estoy hablando de videojuegos en los que tú utilizas esas gafas de realidad virtual y juegos de deportes, de boxeo, de tenis, de ping-pong. Y Ujú. realmente estás haciendo deporte, te estás moviendo. Claro, Y he visto a gente, o sea, hacer, por ejemplo, boxeo durante 10 minutos y ha sudado, pero como si estuviese dentro de un ring. Que esto no es ninguna tontería lo de la realidad virtual. Esto es algo que yo creo que de cara al futuro promete, pero si quieres, antes de pasar a la pregunta, preguntarte tu opinión sobre si, qué piensas, si los tokens no fungibles crees que tienen, o sea, crees que van a seguir o es una moda pasajera. Antes me gustaría que nos enseñaras algún vídeo, ¿no? claro. Voy a enseñar, por ejemplo, Para tenerlo más claro, ¿sabes? O sea, al final una claro, esto lo imagen va, de la explicación, pues se entiende mucho mejor. claro. Y encima va a mostrar bastante, pues, por qué la gente está interesada en eso, en algo virtual.
Vale, aquí un corte después, mientras lo busco. Vale, No, tranquilo, que va, sí. La gente va a aguantar, tío. vale. A ver, ¿se está viendo la pantalla? Sí, Vale, en este caso, por ejemplo, Bebe, voy a quitar el sonido. Bebe es una aplicación que es, o sea que tampoco es que... vale, A Bebe ver, es una, espero que no sea una- una canción así que tenga copyright y que al final nos vaya a tirar. vale, vamos a dejarlo Por sin sonido. precaución quitamos eso, quitamos el audio. Sí. Vale, Bebe, para entenderlo, es una plataforma donde se puede comprar y vender NFTs. Tú compras tu NFT y luego tendrías tu parte, tu biblioteca de coleccionables, que lo puedes ver o de forma simplemente con imágenes y viéndolo con el dedo, girando el objeto en cuestión, o directamente con realidad virtual, que simplemente tú enciendes la cámara, te aparece esta caja fuerte con su logo aquí, que puedes abrir y ahora veremos pues todos los NFTs que ha comprado este usuario y que tiene ahí almacenados. Y aquí, por ejemplo, es un salón como privado de una caja fuerte donde básicamente él tiene sus NFTs. A lo mejor estos NFTs tienen un valor bastante importante y Y él los ha ido más comprando. dentro de ese bebe, Sí, esto dentro de la plataforma Bebe. la plataforma, que es una plataforma con pago asociada a... ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¿Un token también, esa playa y la piscina? Es la parte fuera del cofre, la parte real. La parte real, ¿verdad? Lo que... Vale, vale, vale. Esa sería la parte real. Ya decía yo. Claro, Y en el caso de esto, por ejemplo, a la gente le interesa mucho, pues eso, tener a lo mejor como hemos visto aquí, los fans de Batman, por ejemplo, les interesa tener una figura casi que al hacer la realidad virtual, pues tenga casi a tamaño real y que puedan, pues decir que tienen un coleccionable que a lo mejor dentro de unos años se pueda valorar o no, pero al final es más la persona que le interesa ese personaje y al final lo adquiere por eso, por interés. Si dentro de unos años pues tiene un valor, mejor. Si no lo tiene, pues al final él lo compra más por interés individual que por interés económico. o sea que mientras existan tokens, habrá gente que esté interesada, pues si a mí me interesa el fútbol, pues iré a buscar tokens pues relacionados con el mundo del fútbol. Si a ti te interesa, pues, no sé, el Claro. baloncesto, pues, y así, ¿no? Pero Sí. volviendo a la plataforma Bebe, que me ha llamado la atención, ¿qué es? Una plataforma creada por la gente que está ahora trabajando con los tokens, que los está utilizando, o qué sé Sí, qué es. la plataforma Bebe es de una empresa mucho más grande que se llama Ecomi. La empresa Ecomi es igual que sería Cardano, pues es un proyecto de una criptomoneda que en su caso es OMI. Vale, con OMI simplemente OMI lo que te permite es comprar varias cosas de eso y luego por una parte separada tendría su aplicación Bebe. Sería otra empresa que viene de la empresa esa Ecomi grande, pero una empresa aparte. Y simplemente es una plataforma, igual que Amazon, por ejemplo, que entras allí a comprar productos, pues Bebe tiene colaboraciones con varias empresas como, no sé, Batman creo que es DC Comics, creo que es la empresa. DC Comics, la empresa de Hora de Aventuras, Cazafantasmas, tienen colaboraciones porque, claro, esas imágenes tienen derecho de autor Claro, y, claro. y llevarse también su parte de eso, lo que hablábamos antes de la comisión del autor. Eso es. Entonces, Bebe también se llevaría su parte de comisión, digamos, por depositar o por guardar en ese cofre de Bebe, en esa caja fuerte tan pues ahí los tokens. Mm, interesante. Y ya hoy en día no solo con coleccionables, sino que se ha visto, por ejemplo, hay todo un mundo virtual, de hecho, que es muy interesante. No es un juego en sí, pero se llama Decentraland, que es un mundo virtual registrado en la red de blockchain 2.0 de Ethereum. Que incluso un juego puede desarrollarse en la red de blockchain 2.0. Y es un mundo virtual donde pues hay un terreno muy grande, una isla, y donde cada terreno pues tiene un valor. Y la gente lo que se encarga es de especular sobre ese valor. Al final es un mundo que se ha creado en torno a esto en el que tú tienes una parcela, en esa parcela construyes tu casa, incluso con los NFTs te permite
en ocasiones, pues poder juntarlos, por ejemplo, un coleccionable Pokémon, una figura Pokémon, como hemos visto ahora, las figuras que hemos visto ahora, pues imagínate tenerlo en tu propia casa de Decentraland. Al final tú lo que estás consiguiendo es que tu casa, tu parcela tenga mucho valor. Y esto pues se compra con Ethereum, con dinero, con criptodivisas reales. Ellos compran pues todo su terreno, se encargan de hacer la decoración del edificio y además pueden añadir valor con otros NFTs de fuera del juego. Y al final lo que están consiguiendo es que hay zonas de la ciudad donde, o sea, hay zonas que se llaman de distinta forma como Roma, la calle Meme, etcétera, donde cada zona pues tiene un valor según donde esté, si está más cerca de la playa, de qué hay alrededor, etcétera, etcétera. ¿Y con qué tú construyes tu casa y tu parcela? ¿Sabes? El material lo compras con dinero de verdad y luego vas construyendo y la gente pues le da valor a esa casa que tú has construido. Pues eso no lo tengo claro porque yo nunca lo he usado. He Vale, entrado para ver cómo funciona eso, que se puede entrar. ¿Quiere que entremos? vale. Y obviamente, pues si tienes tokens y valorados en miles de dólares y tú construyes tu casa y decides colocar, ¿no? Decorar la casa con esos tokens, pues obviamente el valor, supongo que se dispara, ¿no? De la casa. Exactamente. A ver, este mundo de los tokens que parece que todavía está en sus inicios, el que seamos gente que se acaba de enterar de este mundo, podríamos aprovecharnos para, no sé, como el caso, imagina que te enteras que compras Bitcoin en 2011 o 2010. Obviamente, pues al ser alguien que lo ha comprado en una fecha tan temprana, pues al final te llevas tu recompensa, ¿no? En 2021. Con los tokens, ahí, pues, ¿crees que... Sí, los NFTs es un mercado, la verdad, bastante nuevo para mí. Porque en verdad yo nunca he sido fan de coleccionar cosas, ni creo yo que, ni tampoco me interesa mucho. En cambio, para una persona que sí que tenga la costumbre de coleccionar, ya sea cartas Pokémon, como últimamente pues se está dando casos de mucha gente que colecciona cartas Pokémon que pueden costar miles de euros. Claro, si tú eres capaz de identificar un NFT que tú creas que tendrá mucho valor dentro de unos años y te interesa además el tema, al final creo que le puedes sacar rentabilidad. Si no, pues al final tú te podrías especializar no en los NFTs, sino en la criptodivisa que hay detrás, como en el caso de Bebe que hemos visto, te comentaba la criptomoneda de OMI, que sería la criptomoneda de Comi. Que al final una criptomoneda funciona igual que una acción. Si una empresa tiene, en este caso Ecomi, tiene su aplicación Bebe que funciona muy bien, el valor de la criptomoneda también subirá de precio. Entonces tú decides, según el mercado que te interese, si te ¿Cómo interesa, se revaloriza en su conjunto? claro, se Tanto revaloriza. las criptomonedas como el proyecto en sí, como aquello que venden. O sea que Claro. cuando se hacen bien las cosas, pues al Hoy final... en día la mayoría de empresas lo que hacen es sacar su propia criptomoneda de una empresa en concreto, sacar su propia criptomoneda, que la gente vaya comprando esa criptomoneda suya, que paguen incluso con esa criptomoneda y al final lo que consiguen es todo el rato como que la gente se interesa más por su criptomoneda porque ellos además, un último punto, que además le ofrecen la ventaja de que si ellos tienen su criptomoneda, igual que pasa con las acciones, que cada 6 meses te dan Dividendos. parte del beneficio de la empresa, pasaría lo mismo con la criptomoneda. Si tú tienes mis criptomonedas, yo dentro de 6 meses te daré parte de los beneficios de la empresa. Al final lo que se consigue es valorizar una criptomoneda y no solo eso, sino que es como una economía circular. Al final todo el mundo se saca provecho de eso. La empresa consigue que la gente compre criptomonedas, que haya más demanda de su criptomoneda. La gente también se lleva parte de ese beneficio y así todo el rato. Un ejemplo más simple y sería la cripto que tiene pensado sacarse Facebook, sacar al mercado Facebook, que Libra creo que se llama. Yo creo sí. Y por lo que he podido leer por encima, creo que es una cripto que en principio parece ser que va a prometer, que tiene potencial. Pero es que es eso, volvemos al problema que tienen las monedas estatales tradicionales, que son
dinero centralizado. Y aquí lo que la gente busca es que el dinero esté descentralizado, que no haya ninguna institución detrás que lo controle. Entonces, en este caso, otra vez, pues Facebook estaría detrás de su cripto. Pero es un mundo súper interesante, es algo que realmente desearía vivir mucho tiempo simplemente para ver cómo. Claro. Parece ser que me voy a morir mañana, pero lo digo porque, sabes, que el mundo cada vez se está haciendo más interesante. Si tuviésemos una conversación hace 100 años, ¿de qué estaríamos hablando? De la Primera Guerra Mundial, creo. Sí, que acaba de terminar. O sea, que hay pocas cosas, o sea, que ahora en verdad, pues con la tecnología, pues estoy enrollando mucho. Sí, no sé si tienes algo más que decir. Si no, No, que tienes mucha razón, que es una idea muy innovadora y es una economía muy moderna, que no solo tenemos que aprender de ella en todo lo que es criptomonedas, sino que además tiene aplicaciones en el mundo real. Como por ejemplo en el caso del Ethereum 2.0, con el contrato inteligente, por ejemplo, se puede reducir muchos problemas de herencia, por ejemplo, que simplemente al decidir la máquina cómo se lleva, o sea, al decidir la máquina el contrato que se cumpla o no, tú al final puedes hacer un contrato, por ejemplo, que diga que en la herencia, en cuanto una persona esté en tal registro de defunción, por ejemplo, pues que haya que tal cantidad, tal porcentaje se envía a tal persona, tal porcentaje a tal. Y claro. directamente lo que es quitar conflictos que Los quitar entre partes. intermediarios, costes de notaría, costes de. Claro, Además, al final, sí, al final lo único que haría pues cumplir ese contrato sería que tú registres en el registro de defunciones pues a la persona que acaba de fallecer y el contrato de forma automática se ejecuta, se lleva a cabo, o sea que ya se reparten a partes iguales o de la forma en la que lo hayan decidido dividir esa herencia y evitas cualquier tipo de problemas. Esto yo creo que este es un tema que realmente pero eh, al decidir una máquina, al final no puede influir. Es como si de repente pues, a un trabajador le pusieses un robot que le está vigilando. En el caso de los contratos, por ejemplo, se podría implementar en el Estado, por ejemplo, y que no se pueda robar dinero del Estado. ¿Por qué? Porque si entre tal empresa y el Estado ha habido un acuerdo de que se van a mandar tal cantidad por estos servicios, no se puede esa desviar cantidad de fondos. ningún momento se podrá modificar. En el caso de que le manden 20 millones, esos 20 millones, si no están en la caja, pues es que alguien no se los ha llevado y nadie puede modificar esos 20 millones. Ni desviar Y fondos, ni. sí, Exactamente. incluso el otro día estábamos hablando tú y yo, por ejemplo, de la aplicación que podría tener todo esto de los contratos inteligentes en el caso de Tesla, por ejemplo, que hemos visto que Elon Musk, pues últimamente se ha visto muy interesado en las criptomonedas y él no es tonto, él sabe todo lo que ha hecho, pues ha creado dos empresas que tienen mucha importancia en el mundo hoy en día, en nada de tiempo. Y al final se ve claramente que tiene un interés con esto. Al final, él, sabiendo que tiene Teslas, que son coches autónomos, él podría perfectamente que se hagan pagos con criptodivisas, con contratos de por medio inteligentes, como hemos dicho, y que directamente haya coches autónomos circulando por la ciudad que tú lo puedas parar, pagarlo con una criptomoneda y poder subirte y que al final que el coche no arranque, por ejemplo, hasta que no pagues o no hagas tal cosa, que estaría en el contrato inteligente, y que no se finalice el contrato hasta que no haya otra cosa. Al final tiene una aplicación en muchos aspectos de la vida. Mandar No un sé, no, coche a que recoja a los niños del cole, exactamente. que tú a través de la aplicación pagas, también le indicas dónde tiene que parar, dónde tiene que recoger, a dónde tiene que, hasta dónde tiene que ir. De verdad, esto, lo de los contratos inteligentes con el tema de la herencia, creo que esto sería o sea, uno de los aspectos que más utilidad le van a dar una de las cuestiones que más utilidad le van a dar a los contratos inteligentes, las herencias, los contratos de las herencias. Sobre todo en países del tercer mundo, que es donde más problemas de herencia hay. ¿Quién no conoce una familia sin problemas de herencia, por favor? Bueno, no sé si hoy hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar. Si tienes algo que añadir. Yo creo que es suficiente. Es bastante información. Vamos a dejar un poco vamos a profundizar más en los proyectos de las Ah, criptodivisas, tales como Ethereum, Cardano, OMI,
XRP, ¿no? XRP. XRP. Y otras más. Y Ripple. con sus análisis técnicos, vamos a compartir aquí la pantalla con las gráficas, con las subidas y bajadas y explicando cada, bueno, Claro, cómo identificar estafas, cómo identificar shitcoins, que serían las monedas que no tendrán valor ni que no tienen valor, como Dogecoin, por ejemplo, etcétera. Al final, si la gente lo pide y lo quiere, podríamos perfectamente profundizar en más temas que ya hemos hablado hoy, incluso en muchos más temas sobre consejos, criptomonedas interesantes de aquí a un futuro. perfecto, pues Hay mucha información que compartir todavía. sí, sí, sí. No, no, esto va para largo. Y si te parece, pues lo dejamos aquí. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, Yusef. A ti, Enrique. Y nada, a la próxima. Y muchas gracias a vosotros por vernos y aguantarnos. Venga. Muchas